Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Sigo por fin con los episodios de montaje del motor de este Renault 5 Alpine. Hemos tenido la rectificadora y algún contratiempo sobre todo con las válvulas de admisión. Hemos mecanizado triplano la culata y al repasar las válvulas una por una nos hemos dado cuenta que una de las válvulas de admisión estaba ovalada. Entonces, he empezado la caza para intentar encontrar una válvula de admisión. No ha sido posible encontrar una suelta. Todas las que encontrábamos eran las cuatro juntas, cuatro de admisión. Entonces, al final hemos encontrado unos recambios en Murcia, en una empresa de Murcia que hace recambios para vehículos clásicos. Y hemos encontrado unas válvulas que además nos pueden dar una mejora de rendimiento en esta culata. Ahora os enseño un poco estas mejoras que hemos aportado a la culata. Vamos al lío, os enseño, giro la cámara y os enseño. Bien, vamos allá. Como os quería explicar, primero os quiero hacer un primer matiz entre estas tres diferentes válvulas. Son válvulas de admisión, las tres. Estas dos son para el motor de Renault 5 Alpine. Ahora os explico la diferencia entre una y la otra. Y esta sería la válvula de admisión del motor del F4R, el motor que llevo montado en el motor de serie del Clio Sport, de mi Clio de circuito. ¿Por qué os la quiero mostrar? Por dos motivos. Porque esta válvula está ovalada. Está ovalada, pero está según las cuotas aceptadas en origen. O sea, quiero decir, Renault fabrica estas válvulas, las mecaniza, y aún estando en el estado en el que está, que ahora veréis, las dan por buenas y las montan. Por eso muchas veces de un mismo vehículo, o sea, de varios vehículos de la misma gama, del mismo modelo, etcétera, sobre todo en circuito nos damos cuenta muchas veces que hay coches que van mejor que otros, o sea, sin tener ninguna mejora aparente que les permita ir mejor que otros. Pues son pequeños detallitos así que hacen que una válvula o una culata que esté mejor mecanizada que otra, con unos elementos que sellan mejor que otros, pues nos dan ese pequeño plus de performance, de mejora de potencia. Entonces veis aquí este filo de aquí, este ángulo de aquí, es el que os quiero mostrar. Entonces, si os fijáis bien y la cámara nos deja, veis que hay una transición aquí, pasamos de una zona opaca, ¿vale?, a una zona brillante. Bien, la zona brillante es cuando metemos la válvula en el torno. Entonces hacemos girar el torno, la válvula a una velocidad constante, acercamos el útil de la fresa del torno y venimos a mecanizar este ángulo, que es lo que llamamos el triplano. Veis que hay tres superficies, una aquí recta, otra aquí, y después hay detrás otro pequeño ángulo por encima, ¿veis? Bueno, esto es el triplano, esto es la zona, digamos, que entra en contacto cuando cierra la válvula, cuando sella, es lo que entra en contacto con la culata. La zona brillante es la zona que ha tocado el útil y ha dejado con el ángulo que, veis esta zona que es totalmente brillante, o casi, menos la parte de arriba que queda todavía un poco opaca. Pues bien, una válvula como Dios manda, os la muestro. Esta es una de las antiguas que hemos mecanizado triplano. Veis que tiene toda la superficie brillante. Segundo matiz que os quiero hacer, también os quiero mostrar la diferencia de diámetro entre una caña de admisión de un motor de 16 válvulas a una caña de motor de 8 válvulas. Como sabéis, pues ya tenemos en Orellons Workshop ya tenemos bastante experiencia en carreras de resistencia, y pues con los años y la experiencia nos damos cuenta que los motores de 8 válvulas
pues son mucho más resistentes. Los motores de 8 válvulas son mucho más resistentes, tienen menos potencia técnicamente, tienen menos potencia, pero son mucho más resistentes, rompen mucho menos que los motores de 16, porque, entre otras cosas, un motor de 16 válvulas moderno, pues veis la diferencia. Esto es una caña de 5 milímetros de diámetro, que técnicamente no debería pasar nada, pero claro, son materiales ya más finos. Estamos jugando también con motores que giran bastante más rápido de revoluciones, los que apuramos más, etcétera. Entonces un motor de 8 válvulas es como más vasto, técnicamente en todos los sentidos, más vasto, pero al mismo tiempo nos da más resistencia, más fiabilidad. Os enseño aquí, estas son dos válvulas de admisión para el mismo motor. Esta digamos que sería la de origen. Y esto es una válvula nueva, fabricada nueva expresamente para este motor. Pero como podéis ver hay como un pequeño rebaje aquí. Veis que la caña aquí es totalmente recta y aquí incluso se ensancha hacia el cono de la válvula. Pues aquí al revés, aquí se afina y queda fino hasta abajo. Este rebaje nos permitirá aumentar la capacidad de llenado de nuestro cilindro, porque permitirá facilitar el paso de la mezcla aire-gasolina. Son pequeños detalles que se van añadiendo al motor, pero que nos permitirán pues aumentar el rendimiento. Usamos tecnologías o formas de optimizar el motor moderna en un motor antiguo, y sobre todo un motor con muy poca optimización, porque en esa época los motores se optimizaban muy poco. Bien, ahora nos vamos aquí a la culata y vemos, este es el mecanizado que hemos hecho en la rectificadora. Hemos dado el ángulo perfecto de nuestra válvula a la culata. Por lo tanto, cuando esta apoye cuando esta apoya a la culata, queda completamente sellada y nos da una compresión brutal. Como veis, como os explicaba, aquí veis los ángulos de la válvula, pues están totalmente replicados aquí en la culata. Digamos que usando la tecnología actual empleada sobre este motor antiguo, hemos aportado esas pequeñas milésimas, esos pequeños aportes que en la época no daban. Y como os he enseñado en la válvula de mi Clio, que es del 2003, aun teniendo la tecnología, también muchos constructores de motor dan por buenas piezas con unas tolerancias enormes. Habéis visto, esta válvula apoyaba en el 60% contra la culata. Dato importante, la válvula, el único momento que enfría es cuando está en contacto con la culata. Si solamente apoya el 60%, pues tenemos un 40% posible de mejora, porque cuanto más enfríe, mejor. Menos calor transmitirá la mezcla de combustible cuando entre en nuestra culata, si hablamos de una válvula de admisión. En fin, eso es lo que os quería mostrar por la parte interna de la culata. Por la parte de arriba, ahora giro la cámara y os enseño otro aporte también que vamos a hacer a este motor, a esta culata. Son pequeñas mejoras que nos aportarán una diferencia importante. Y ahora os muestro por qué. Bien, os quería enseñar esta parte de aquí. Esta es la caña de nuestra válvula, por la parte de arriba. Entonces aquí, como podéis ver, hay una parte metálica que tiene un color diferente al aluminio de la culata. Bueno, esto es un retén de bronce. Este retén de bronce es el que usaban antiguamente para dar estanqueidad, porque una cosa importante, esta parte de aquí está bañada en vapores de aceite
¿Para qué? Pues para enfriar, para lubricar nuestras levas, para lubricar nuestras cañas de válvula. Pero de aquí para abajo, esta parte inferior, en esta parte del cilindro, no queremos tener aceite, o al menos muy poco. Aquí queremos tener gasolina y aire, y por aquí queremos expulsar gases quemados, los gases de escape resultantes de la explosión. Pero lo que no queremos es que entre aceite. Esto es un motor de 4 tiempos, no es un motor de 2 tiempos. Es un motor con la lubricación separada. Un motor de 2 tiempos, aquí entraría la gasolina con aire y la gasolina mezclada con aceite para lubricar nuestro cilindro. Este es un motor de 4 tiempos. El pistón es el que enfría nuestro cilindro porque tiene unos segmentos que arrastran el aceite de nuestro bajo motor todo lo largo de la camisa del cilindro, para lubricar y para enfriar. Pero aquí no queremos que entre aceite, porque si nuestro coche consume aceite, son dos cosas. O nos entra aceite por los retenes de las válvulas, o nos entra porque nuestros segmentos ya están muy desgastados y dejan pasar demasiado aceite. Entonces, ¿todo este rollo para qué? Pues este rollo es para explicaros que antiguamente los casquillos que usaban como retén de las válvulas eran casquillos de bronce. Esto es bronce que está mecanizado y está incrustado dentro de la culata. Entonces, cuando rectificaban o verificaban los motores, aquí tienen unas galgas para asegurarse de que roza lo justo y necesario contra la válvula y haga una estanqueidad, entre comillas, porque no es una estanqueidad perfecta, obviamente, para evitar que el aceite de esta parte del motor se vaya a nuestra cámara de combustión, a nuestros cilindros, y quememos aceite. Entonces, otra mejora de tecnología actual. Esto es lo que llamamos un retén Vitón. Como veis, tiene 3 compuestos: un compuesto metálico, un compuesto plástico y aquí un muelle. Bueno, esto es lo que se llamaría actualmente un retén. ¿Vale? Se fabrican iguales pues los retenes de cigüeña, los retenes de árbol de levas en los motores modernos. Pero la idea es, dentro de las posibilidades, dejar un motor de serie de Renault 5 Alpine con todas las pequeñas mejoras, todos los pequeños detalles de un motor moderno, o usando las tecnologías que tenemos disponibles hoy en día, por una pequeña inversión. Estos retenes de Vitón son, como veis, son unas piezas muy pequeñas, se consiguen con bastante facilidad. Entonces el mecanizador lo que ha hecho aquí, obviamente, es rebajarme los retenes de bronce para que puedan recibir los de Vitón. Bien, ya tenemos 2 retenes insertados. Os voy a enseñar cómo ponerlos. Un poco de WD-40 para lubricar. Tampoco a estas alturas nos interesa poner demasiado aceite. WD-40 es perfecto, lubrica, y tampoco es un producto que es abrasivo. Este es un pequeño casquillo de plástico que, bueno, que rebuscando en los cajones he encontrado. Había pensando usar un vaso de media pulgada del 10 para tener el agujero suficiente para que pase el eje de la válvula y el diámetro suficientemente pequeño para que apoye contra el retén. Pero al final he encontrado este pequeño casquillo de plástico, de nylon, y va perfecto. Os enseño aquí. Es hacer un poco de fuerza para insertarlo. ¿Veis? Ya se ha introducido en gran parte el recorrido. A ver si se enfoca. Era con un pequeño martillo de goma. Voy pegando hasta que entre. No hace falta pegar unos golpes muy fuertes. Introducimos el casquillo
el retén encima del casquillo de cobre ya está introducido hasta el fondo y así quedaría bien apoyado contra nuestra válvula. ¿Veis el borde como sube y baja un poquito? ¿O veis dónde están las letras? Aquí en la parte verde. Si os fijáis ¿veis cómo se queda como enganchado cuando lo subo y lo bajo? Bien, esa es el movimiento que queremos, porque significa que estamos realmente bien sellados contra la válvula. Cuando haya aceite aquí y esté el casquillo un poquito lubricado, este movimiento que veis ahora prácticamente desaparecerá, pero tenemos una junta perfecta. Bien, voy a seguir con mis otras 5 válvulas que me quedan, la de admisión que me falta, las 4 de escape, y ya empezaré a poner los muelles, las medialunas. Usaré mi compresor de válvulas para poder comprimir los muelles, poder poner las medialunas y después soltar la presión y que se quede enganchado el muelle.